Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. Y tenemos un invitado especial aquí al aire con Miguel Martín. Aquí lo tenemos al lado. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Charlie. Vamos a darle a la información. Es correcto. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues mire, nada más y nada menos. El presidente de la República, ayer domingo, recalcó dos situaciones, no una situación, dos situaciones en las cuales los medios de comunicación masivos no han querido sacarlo en primera plana. Y ya lo había dicho en la mañanera del viernes y del jueves. Estos son problemas de que en cualquier otro país fueran algo rimbombante en todos los medios de comunicación. Y son dos acontecidos la semana pasada. Y uno es el de Emilio Lozoya Austin, que está dispuesto a declarar ahora sí qué sucedió en Odebrecht, qué sucedió en esa productora de insecticidas, de fertilizantes, perdón, La planta. de más de 200 millones de dólares que inflaron el precio y otras cosas más. La situación del Mochomo, como una juez todavía, un juez se atreve a entrar en delitos de corrupción sabiendo que hoy se paga con cárcel. Hay audios, hay situaciones embarazosas con las cuales, vuelvo a repetir, dice el presidente, que fueran ahora sí de 8 columnas en otro país. Y en este país siguen callando como momias. ¿Qué te parece si entramos con lo de Emilio Lozoya Austin, Miguel Martín? Sí, Charlie, pues como lo dice bien el presidente, en otro país sería una noticia a 8 columnas, porque obviamente no están llenos los periódicos de amiguitos suyos. Porque obviamente no está, por ejemplo, fíjate, seguimos teniendo todavía en televisión, para que nos demos una idea de cómo está enraizado, cómo está todo emparentado, por ejemplo, al hermano de Videgaray. Al hermano de Luis Videgaray lo tenemos ahí en la televisión en un programa que se llama ¿Qué importa? Me parece que en imagen, No, el y es famoso Eduardo patético, ¿eh? Videgaray. Y es Y patético este Videgaray que sale en ese de qué importa, donde no da chance al derecho de réplica. sí, pues es autoritario, es priista a fin de cuentas, o sea, es que se le nota el plumero a quien sea. Y en estos momentos a lo mejor es cuando se van calmando un poquito las aguas y es cuando el presidente sabe cómo meter estas noticias. Las pone, afortunadamente contamos con la mañanera, Charlie, porque imagínate si no la No, hubiera, no ya nos hubieran despedazado. Si no, sí, bueno, difícilmente el presidente hubiera llegado al poder sin el apoyo de los medios de sí, comunicación para empezar. alternativos. Sí, Creo, y estos desfalcos de esta clase política que yo considero que el sexenio de Peña fue a lo mejor como el decir, nos vamos a ir, así que agarren lo que puedan, despáchense con la cuchara grande porque después ya la gente, ya no duramos otro sexenio en el poder. Y creo que fue cuando más se despacharon con la cuchara grande. Vimos esto, por ejemplo, de Odebrecht, vimos, por ejemplo, también lo de la famosa Casa Blanca, como igual estaba el avión presidencial que se utilizaba para que juniors viajaran a hacer fiestas a Europa. Y todas estas cosas van cayendo por su propio peso. Yo considero también, igual que Andrés Manuel, que no es prioritario dar estos golpecillos, pero cuando se dan con contundencia. Y esto de Lozoya puede ser un parteaguas porque a lo mejor con esto se abre el ostión de toda la corrupción de Peña Nieto. sí, era evidente que esta situación en la cual Emilio Lozoya, o sea, ahí lo vemos agarrándose de la mano con el tal Alonso Ancira, el disque dueño de Altos Hornos de México, que sabemos que el dueño es Carlos Salinas de Gortari, que se lo vendió a este personaje, ya que la esposa de él tenía una gran amistad con la esposa de Carlos Salinas de Gortari, al cual han quebrado 2 veces y la han sanado con dinero del erario público, dinero que lo han triangulado a los bolsillos de ellos, donde han logrado, donde esa paraestatal, que en su momento lo fue de los mexicanos, era una paraestatal, la vendió Carlos Salinas de Gortari ya en el año de 1992, sí, sí, recuerdo muy bien, se la vendió a este bandido, la cual ahora sí de adrede la han echado en quiebra, con la cual entramos tipo Fobaproa nosotros a sanarla, ya que tenemos que, allá en Monclova, Coahuila, tenemos que cuidar ahora sí esa siderúrgica que se requieren mucho los materiales que
pasan por ahí y las tantas fuentes de empleos que contraen. Con ese pretexto, ellos la han quebrado de adrede para echarse dinero a sus bolsillos. Él no ha hecho lo que Emilio Lozoya Austin, dispuesto a cooperar a cambio de que le bajen ahora sí la condena, que sabe que tiene que ser condenado. Y regresa a México. El señor Ancira sigue allá en España. Pues qué bueno que este señor Emilio Lozoya reivindique ahora sí su manera de enfrentar a los mexicanos y que mínimo llegue como un testigo para ayudar a la justicia. Detrás de él, sabemos, y lo dijo no sé si todavía sea su abogado, en aquel mentado Collado, perdón. Collado, no sé si todavía está en la tesitura de cantar como lo dijo en aquella ocasión que que lo iban a detener, todavía no lo detenían, que si era detenido, él iba a cantar que Enrique Peña Nieto era el que daba las órdenes y que todo lo que hacía él no lo hacía sin que pasara por el escritorio del presidente de la República, el señor Videgaray, que era otro de ellos del cual estás comentando. O sea, se va a poner la cosa calientita y los medios de comunicación calladitos, Miguel. Sí, porque los medios de comunicación están a la expectativa y tienen una visión a futuro como de decir, no vaya a ser que regresen al poder, o es más, estamos apostándole a que regresen al poder y cómo les vamos a tirar, cómo les vamos a llenar el camino de piedritas. O sea, son todo ese entramado, entonces, pues obviamente no van a patear el pesebre. De ahí comen. Es correcto. Bueno, esto es parte de los acontecimientos que sucedieron la semana pasada y el presidente ayer domingo volvió a recalcar y algo nos estaba diciendo. Hagan también ustedes énfasis en esto, no se queden callados y si los medios de comunicación masivos no lo hacen, porque los medios alternativos lo pongan en el tintero político, como esta situación también que sucedió y que debió de hacer algo rimbombante, el cual también callaron como momias, quién sabe por qué. Tú me has de decir aquí, Miguel Martín, dando y dando llamadas prueban que hubo soborno millonario a juzgado para liberar al Mochomo. Vámonos riendo, te dejo la víbora chillando ahí, Miguel Martín. Pues es que tiene muchas aristas, Charlie. Mira, para empezar, toda esa colusión del poder federal, incluso, o sea, del poder incluso del gobierno federal que había en ese tiempo con el narco. Se habla incluso de que en tiempo real los altos mandos militares estaban monitoreando toda esta operación de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces todavía ahí quedan muchos cabitos sueltos, muchas mechas prendidas, gente que se debe favores entre sí. Y aquí vemos cómo pues el Poder Judicial, como siempre lo ha dicho Andrés Manuel, no es del todo fiable, hay que sanearlo, hay que limpiarlo. Y en esos lugares que a lo mejor son un poco más inaccesibles, más olvidados, como es la Sierra de Guerrero, tierra que siempre está caliente, no solo de clima, sino también hirviendo de problemas con el narco, donde el narco no se va a salir en mucho tiempo si no se hace algo pronto. Pues entonces, en estos lugares olvidados, de la mano probablemente de Andrés Manuel, y esperemos que no por mucho tiempo, todavía se hacen estos chanchullos. Aquí nos presentas, por ejemplo, la imagen de los 43. Yo siempre le digo a la gente, ¿por qué no solo abajo? ¿Por qué solo en los estratos bajos, en los estratos de la lucha, de la resistencia social? ¿Por qué solo ahí se escandalizan por estos estudiantes? Pues porque eran estudiantes rurales, porque eran estudiantes que iban después a enseñar a leer y a escribir a niñitos de la Sierra de Guerrero. No eran, por ejemplo, como la hija de Jorge Castañeda, no eran como la hija de Jorge Castañeda que estudiaba a lo mejor medicina en la facultad de la UNAM. Son gente que está en un entorno humilde, que son probablemente de descendencia indígena y que aparte no importan para las grandes palestras de los medios. Entonces todo esto se conjunta y aparte ponlos ahí como carne de cañón del narco y de un ejército y de un gobierno coludido con el narco mismo, pues entonces para ellos son como decía Calderón, daños colaterales. Sí, eran 43 futuros educadores de México que sobre todo iban a ir a las comunidades más recónditas del país, donde no cualquiera se atreve a estar en ese lugar, que era de donde procedían cada uno de ellos. No hay que olvidar
que en los años 40 y 50, el general Lázaro Cárdenas, allá en los años 30, perdón, él creó las escuelas rurales con ese fin, para poder educar a todo el medio rural de México, ya que en aquellos ayeres era más grande el ejido, que él creó también, Lázaro Cárdenas creó el ejido, era más grande la población en el medio rural que en el medio citadino. Entonces había que educar a los mexicanos y a través de crear en cada uno de los espacios allá recónditos del país, escuelas como Ayotzinapa, que Felipe Calderón y que Enrique Peña Nieto se dedicaron a cerrar cada una de ellas. Hoy no existe ni el 50% de esas escuelas abiertas. Ayotzinapa es una de las pocas que todavía produce profesores, educadores para cada una de esas comunidades. No estábamos hablando de cualquier escuela, estábamos hablando de una escuela muy importante para el país. Es por eso que se tomó también como bandera política esta situación adversa que pasó en aquel lado. Y no se les olvide que el presidente deja en claro cada rato ese mátalos en caliente, que esto es lo que sucedió allá en Ayotzinapa. Los hechos sucedidos en ese lugar no hubieran pasado sin la orden de la gente de Amerba arriba, de las cúpulas del poder, ya que es un problema muy grande como se vino. Porque si hubiera sucedido allá en el mundo bajo de la política a nivel municipal, creo que desde cuando hubieran venido ahora sí el yugo grande de la justicia. Pero como ellos estaban embarrados, trataron de distorsionar todo, de ensuciar todo esto. Pero cuando llega la cuarta transformación, qué casualidad, Martín, que de la noche a la mañana, cuando hay voluntad, sí salen los verdaderos culpables. Charlie, de veras, a propósito de esto, fíjate que estoy recordando cuando estaba yo estudiando ahí en ciencias políticas, un profesor precisamente se estaba dando a la tarea por ahí del 2016 de tratar de entrevistar a los mandos militares de la zona de ahí de Guerrero, de esa zona de la Sierra de Guerrero. Y hasta va a sonar increíble, pero fíjate, esto nos va a ilustrar muchísimo. Ya estaba pactando para ir con el primer mando, digamos, estaba escalando de soldadito en soldadito prácticamente, iba a ir con uno de los mandos, y entonces el día antes de verse con él, le llegó un mensaje de una cuenta de WhatsApp que solo tenía un escudo nacional y la Sedena, y decía Sedena. ¿Y sabes qué le mandaron, Charlie? Una foto de su hijo saliendo de la primaria. Bueno, a este profesor que estaba investigando. Imagínate, de ahí le paró totalmente. Y obviamente que no voy a mencionar su nombre, pero para que veas cómo se las gastaban. Sí, la CIEDO ya desaparecida, bien lo dice el presidente de la República. Nosotros no tenemos persecución con nadie, tenemos un departamento de inteligencia, más no un departamento en el cual tengan persecución con cada uno de los mexicanos. Eso ya desapareció. ¿A eso que te refieres tú ahí? Pues Miguel Martín, ¿algo que quieras concluir al respecto sobre la situación del Mochomo que nos llevó a los 43 de Ayotzinapa, que tiene una relación muy grande? ¿Cómo ves que todavía hay personajes que todavía se atreven, y de esa calaña, me refiero calaña, y de ese puesto político, que todavía se atreven a pesar, sabiendo de toda la tecnología que hay, a pesar que los medios de comunicación se les iba a hacer increíble que lo dejaran salir de la noche a la mañana? ¿Qué piensas de esa ceguera social que tienen estos personajes que ocupan esos puestos? Mira, Charlie, por fortuna tenemos arriba una figura de autoridad, con mucha autoridad moral, que creo que Andrés Manuel está llamado a irles a hacer la prueba del guante blanco, como en la cocina, a todas estas personas del Poder Judicial. Tiene que sanear el Poder Judicial. Va a ser muy difícil porque obviamente esta intransigencia, la oposición moralmente derrotada, como dice él, va a empezar a chillar y a decir que está metiéndose con las instituciones, pero las instituciones se tienen que sanear. Institución no es símbolo o no es sinónimo, no debe ser sinónimo por sí misma de que las cosas funcionan o de que es algo que aporta justicia, que imparte justicia. A veces también hay que ver para qué lado están impartiendo justicia. Ahí se ve este ejemplo de que urge pasarles el guante blanco a estas instituciones que no son infalibles.
Bueno, amigo de Conexión, ya queda un poco más explícito aquí el problema. Vemos que todavía hay gente que no se asusta, hay gente que toma el riesgo, hay gente que le gusta vivir en el peligro, tiene esa inconsciencia social, esa inconsciencia de de los medios. Creo que viven en esa burbuja esos personajes, los cuales se creen intocables todavía. Espero que los demás jueces de la nación entiendan que están sumamente vigilados, no nada más por el presidente de la República, sino sobre todo por cada uno de los mexicanos, ya que usted que está aquí en el chat, ya que usted está participando aquí viéndonos también, es parte de esos vigilantes que necesitamos en el país. Pues vámonos riendo, Miguel Martín, suscríbase al canal de Miguel Martín, aquí lo tiene en pantalla, Al Aire con Miguel Martín, que también tiene ahí unos programas muy interesantes en los cuales les va a desglosar. Danos tus generales rápidamente para la gente que no te conozca todavía, Miguel. ¿Dónde has estudiado? ¿Tienes dos licenciaturas por ahí? Sí, Charlie, una en la Nacional de Antropología e Historia como lingüista y la otra como periodista en la UNAM, en la Facultad de Políticas, donde estudió Andrés Manuel precisamente. Pues miren, no estamos hablando con ningún improvisado, un personaje de ahí del Estado de México, de ahí capitalino también, porque de ahí todos se cuecen con la misma olla ahí en ese lugar. Pues un personaje el cual también ha salido adelante Miguel Martín a través de documentarse, a través de escuelas institucionales. Vámonos riendo pues, amigo de Conexión. Muchas gracias, Miguel, por haber estado aquí en una conexión más. Dele like, suscríbase al canal de Miguel y aquí a Conexión si no lo ha hecho. Nos vemos hasta la próxima. Vámonos riendo, raza. Hasta luego, Charlie. Hasta luego.